Estimados alumnos, un saludo muy cordial. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo de inflamación y reparación. A la inflamación la definimos como una reacción tisular a la agresión. El tejido donde se produce la inflamación es el tejido conectivo, que tiene vasos y tiene fundamentalmente fibras y células pertenecientes al tejido conectivo. Y la agresión que aparece, que produce la inflamación, tenemos que recordar el cuadro de Noxas, que cualquier agente de esas Noxas, físicas, químicas, biológicas, autoinmunitarias, etc., pueden producir agresión. Descrita por Celso, que fue se duda que fue médico, pero escribió muchos tratados de medicina, que vivió hasta los 50 años después de Cristo, en el siglo I después de Cristo, pero nació antes de Cristo, y describe el proceso inflamatorio con una clínica muy característica de rubor, calor, dolor y tumor. Posteriormente se le agrega la pérdida de la función. Este proceso se centra principalmente en la microcirculación, donde tenemos arteriolas, capilares y vénulas. Fíjense que en una situación normal, en las arteriolas hay un predominio de salida de líquidos y en las vénulas entran los líquidos. Sin embargo, en los capilares no hay intercambio, hay un equilibrio que se rompe en el proceso inflamatorio produciendo cambios hemodinámicos. En primer lugar, una vasoconstricción arteriolar muy pasajera que dura desde 5 segundos a varios minutos. Después hay una vasodilatación arteriolar y venocapilar que produce el rubor, el calor y el tumor, que es por la permeabilidad capilar que aumenta y deja pasar líquido al espacio intercelular. La circulación se pone más lenta y hay cambios en la corriente circulatoria. Estos cambios en la corriente circulatoria son los leucocitos que van inicialmente en el centro de la circulación, comienzan a irse a la orilla del vaso y después lo pavimentan, lo tapizan, se adhieren y posteriormente migran al espacio extracelular. Acá en esta imagen vemos que hay una vasodilatación de los tres componentes respecto a esta imagen, que es un cambio inicial. Ustedes en sus apuntes tienen una lista muy extensa de las células y de los mediadores químicos que intervienen en el proceso inflamatorio. La quimiotaxis es para destacar, cuando hablábamos de que los neutrófilos salían, hay una locomoción orientada químicamente, es decir, hay una tracción química desde el intersticio para los neutrófilos, para los polimorfonucleares neutrófilos, los monocitos y los linfocitos, es decir, para todos los glóbulos blancos. Estas sustancias que los atraen desde el interior de los vasos pueden ser exógenas, por ejemplo, productos bacterianos, o sustancias endógenas como componentes del sistema de complemento, principalmente C5A y C3, productos de la vía de la lipoxigenasa, como algunos leucotrienos y algunas citoquinas. Todos los quimiotácticos, estos que hemos nombrado, se unen a proteínas de transmembranas de los glóbulos blancos. El tema inflamación es un tema sumamente extenso y complejo, y en este apartado nosotros queremos expresarles cuáles son los términos más importantes. Por ejemplo, saber cuáles son los constituyentes del proceso inflamatorio agudo. Hay edema, es decir, salida de líquido hacia el intersticio. Hay congestión, es decir, enlentecimiento de la circulación y aumento de los glóbulos rojos en los vasos sanguíneos. Las células que salen al exterior son principalmente neutrófilos y macrófagos, como podemos ver acá, macrófagos cargados con sustancias, y detritus celulares, hay un montón de detritos celulares, y más tarde, esto va teniendo una secuencia, y más tarde, cuando sobreviene el proceso de reparación, aparece fibrina, que son estas fibrilas
cilias que se encuentran acá en el intersticio mezclados con estas células. ¿Qué pasa con la inflamación aguda? La inflamación aguda puede resolverse completamente, es decir, curarse, puede llevar a fibrosis y dejar una cicatriz o puede evolucionar a una inflamación crónica. Respecto a la primera circunstancia, los líquidos de la inflamación son llevados por los vasos linfáticos y resueltos de esa forma. En cambio, los detritus y los microorganismos son fagocitados por los macrófagos. En el caso de que cure con fibrosis es cuando previamente hay mucha destrucción celular. Ocurre en los tejidos que tienen parénquimas que no se pueden regenerar, principalmente, supongamos un infarto agudo de miocardio que después del proceso inflamatorio se va a cicatrizar. O cuando hay exudado con abundante fibrina, por ejemplo en las enfermedades autoinmunitarias que principalmente afectan a las serosas, pleura, pericardio principalmente, se organizan y las serosas pueden quedar adheridas y engrosadas o llevar a una inflamación crónica que ya en breve vemos de qué se trata. Los tipos de exudado que intervienen en los procesos inflamatorios pueden ser serosos o inflamación serosa. Cuando la agresión es escasa, ocurre en cavidades que tienen derrames, por ejemplo en pericardio. El líquido es muy tenue, muy leve, hay pocas proteínas y pocas células. Por ejemplo, en inflamaciones virales, en quemaduras, en distintos derrames. En general, evolucionan a una resolución completa. La forma fibrinosa hay mayor agresión, el exudado es mayor e intervienen fibrina, células y líquido. Y la resolución evoluciona a una resolución completa o se puede organizar, como en este caso en el pericardio, por ejemplo, fíjense cómo quedan adherencias entre las dos hojas, entre la hoja parietal y la hoja visceral. Esto suele suceder en pericarditis, por ejemplo, por enfermedades autoinmunitarias. En el caso de que la inflamación sea supurada, cuando intervienen bacterias piógenas, el exudado es purulento, rico en polimorfonucleares neutrófilos, detritos. Se pueden formar también en otras circunstancias, por ejemplo en los abscesos y en los derrames purulentos, como dijimos. Hay extensa destrucción tisular, entonces en general curan con fibrosis y dejan secuelas. Por ejemplo, este caso es un empiema pericárdico donde hay acumulación de pus. Y esto es una autopsia, obviamente. Si este paciente hubiese sobrevivido, se hubiesen formado adherencias o se hubiese cicatrizado o engrosado el pericardio. El exudado hemorrágico, las noxas son muy agresivas, como ocurre acá. Fíjense, es un corazón envuelto en su hoja pericárdica también, donde ha habido un importante exudado hemorrágico. Cuando nosotros tenemos exudados hemorrágicos, siempre tenemos que pensar en cáncer o en tuberculosis. En estos casos se resuelven, si bien la noxia es muy agresiva, se resuelven generalmente con curación, pero pueden evolucionar también a fibrosis.